análisis de un diagrama de control de giro es esencial para comprender cómo funciona un sistema que permite invertir la dirección de rotación de un motor eléctrico o una máquina. Los pasos que se deben seguir son: 1. Identificación de los componentes. 2. Secuencia de arranque. 3. Contactor principal. 4. Relé de sobrecarga. 5. Botones de control y paro. 6. Líneas de control. 7. Prueba de funcionamiento. 8. Cumplimiento de normativas y estándares. El análisis del diagrama de control de giro nos permitirá comprender cómo se controla y se invierte la dirección de rotación de un motor eléctrico. En esta práctica se utilizarán los siguientes componentes: un módulo de lámparas, fuente de alimentación, módulo de botonera, módulo de arrancadores y un respectivo motor trifásico. Conexiones. De la línea 1 conectamos a la entrada del botón normalmente cerrado. De la salida del botón normalmente cerrado a un botón normalmente abierto. De la entrada del botón normalmente abierto conectamos hacia un contacto normalmente abierto. De la salida del contacto normalmente abierto se va hacia el botón normalmente cerrado. Esto se le llama puente. Después conectamos de la salida del contacto normalmente abierto hacia un contacto normalmente cerrado de el arrancador 1. De su salida lo conectamos hacia bobina del contactor 2. De la salida de la bobina hacia neutro. De la entrada de bobina lo conectamos hacia una lámpara indicadora. Y de la lámpara indicadora conectamos hacia neutro. De la entrada del botón normalmente abierto se va hacia la entrada de otro botón normalmente abierto. De esa misma entrada de ese botón normalmente abierto se va hacia un contacto normalmente cerrado. De la salida del contacto normalmente cerrado se va hacia la entrada de bobina del contactor número 1. Y de la salida de bobina se va hacia neutro. Después de la entrada de bobina se va hacia la otra lámpara indicadora. Y de la salida de la lámpara indicadora se va hacia neutro. Y de la salida del botón normalmente abierto se va a un contacto normalmente a la salida de un contacto normalmente abierto. Y de la entrada del contacto del botón normalmente abierto se va a la entrada de un contacto normalmente abierto del contactor 1. Después, para conectar el motor se tiene que conectar línea 1 con línea 1
línea 2 con línea 2, línea 3 con línea 3. Esto se tiene que hacer con los dos contactores. Paro y arranque de motor. Los elementos empleados para esta práctica fueron: motor trifásico. Este motor es la carga principal y se representa como un conjunto de tres fases, R, S y T, que alimentan el motor. Un interruptor principal. Es un interruptor de encendido o apagado que corta o suministra energía a todo el sistema. Contactor de arranque. Este componente se utiliza para conectar las fases de alimentación al motor cuando se activa. Puede tener contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados para controlar el flujo de energía. Botón de arranque. Un botón pulsador que permite al operador iniciar el motor. Cuando se presiona, cierra un circuito que energiza el contactor de arranque. Botón de paro. Similar al botón de arranque, este botón pulsador permite al operador detener el motor cuando se presiona, corta la energía del contactor de arranque. Relé térmico o protección del motor. Se utiliza para proteger el motor de sobrecargas térmicas. Monitoriza la corriente que fluye hacia el motor y se desconecta el circuito si se detecta una carga excesiva. Líneas de control. Estas líneas son las que conectan cualquier componente de este circuito, ya sea los botones de arranque hacia otro lugar o los contactores a otro lugar. También son conocidas como las puntas banana. Fusibles o interruptores de protección. Se utilizan para proteger todo el circuito contra cortos y sobrecargas excesivas. Pueden estar presentes en la línea de alimentación o en otra línea de control. Mas sin embargo, estas no son inmunes a poder quemarse si la fuente sufre una sobrecarga mayor. Como podremos observar en este video, es que es importante aprender los símbolos y diagramas para tener un armado eficaz y un funcionamiento correcto en el circuito. Y sin más que decir, espero que sea de mucha utilidad esta información y gracias por su atención. Hasta la próxima.